Hola, yo soy David Garza y tengo muchísimo gusto en saludarlos. El día de hoy vamos a ver un tema de mucha actualidad que son los requerimientos mínimos para Windows 11. Y bueno, pues sin más que decir, vamos directo al tema. Windows no inició su historia como un sistema operativo, sino más bien como una interfaz más o menos operativa. Su historia se remonta hasta 1981 cuando Microsoft empezó a trabajar en una interfaz de administración misma que se anunció en noviembre de 1983 bajo el nombre de Windows. Sin embargo, su primera versión oficial apareció hasta el 20 de noviembre de 1985 y era más una curiosidad que algo que fuera tomado de veras en serio. Incluyó algunas pequeñas utilerías, pero nada que hiciera que tuviera la más mínima popularidad. Para diciembre de 1987, Microsoft lanzó una nueva versión de Windows que fue la 2.0 y tuvo una mayor popularidad que su antecesor, logro que no era muy difícil de alcanzar, pues Windows 1.0 casi pasó desapercibido. Con la aparición de Windows 2.1 se agregaron dos versiones diferentes, Windows 2.86 y Windows 3.86, donde la versión 3.86 utilizaba un módulo virtual 8086 para hacer multitarea, un tipo de multitarea llamada como permisiva. La verdadera revolución con Windows inició en la versión 3.0 que apareció en 1990. Su interfaz era bastante más avanzada que la de sus predecesores y su popularización trajo consigo la fiebre de las computadoras de la década de los años 90. Si bien VisiCalc fue el killer application de las computadoras personales en la década de los años 80, Windows 3.0 lo fue la siguiente década. La popularidad de Windows se cimentó con Windows 3.1 que apareció en 1992. Sin embargo, seguía siendo un entorno operativo pues se montaba sobre MS2. Windows se convirtió en un verdadero sistema operativo con la llegada de Windows NT, la primera versión de Windows orientada a la productividad organizacional. Un sistema operativo con todas sus letras, aunque con ciertos problemas de compatibilidad con aplicaciones existentes de Windows 3.1 y MS2. Debido a estos problemas de compatibilidad, Microsoft tuvo que sacar una versión de Windows híbrida que sería el parteaguas de los sistemas operativos de su época. Estoy hablando de Windows 95, que salió en agosto de 1995. Windows NT y Windows 90 y tantos convivían, uno para el uso profesional, que era Windows NT, y el otro para pequeñas empresas y el hogar, que era Windows 90 y algo. Fue hasta el año 2002 que ambos esquemas, tanto el cómputo productivo como el cómputo del hogar y de pequeñas empresas, se unieron en un solo sistema operativo con Microsoft. Y esto sucedió luego del fiasco de Windows Millennium o Windows ME, que fue la última versión basada en el concepto de Windows 90 y tantos. Con la aparición de Windows XP en el año 2002, desapareció el concepto de Windows 90 y tantos y todo se unió en un solo sistema operativo estable y basado en la arquitectura de Windows NT. Desde allá para acá, toda la infraestructura de Windows se basa en NT, incluso el Windows 10 que apareció en el año 2015. Cada nueva versión de los sistemas operativos de Microsoft había aparecido con una cadencia de más o menos cada 3 años o 2 años y medio,
con excepciones muy marcadas con Windows XP y Windows 10. Cabe destacar que cuando Microsoft lanzó Windows 10, aseguró que no habría ninguna otra versión de este sistema operativo y que incluso podría quitarle el número 10 al nombre de Windows para que entonces solamente se llamara Microsoft Windows. Imaginen mi sorpresa cuando empezaron a salir los rumores, que luego fueron confirmados por la empresa de las ventanas, de la llegada de Windows 11 en algún momento de este año. Ya hay escritas un montón de letras y varias horas de videos que hablan de las características y novedades que se esperan en este nuevo sistema operativo de Microsoft, pero yo me quiero concentrar en sus requerimientos técnicos mínimos. Para ello, empecemos con el análisis de los requerimientos técnicos mínimos de Windows 10, la actual versión, de acuerdo con la página de Microsoft. Windows 10 dice que requiere mínimo un procesador de 1 GHz o más rápido, o un System on a Chip o SoC, que es un procesador que, entre otras cosas, integra los gráficos y la parte de procesamiento. En ningún momento establece el requerimiento de más de un núcleo, pero a pesar de que no exige más de un núcleo, utilizar Windows 10 en un equipo con un procesador de un solo núcleo es casi mortal. La cantidad de servicios que tiene activados hacen que el procesador casi siempre esté al tope de su rendimiento cuando solamente tiene un núcleo. Y bien, diríamos que es casi imposible en la actualidad adquirir una computadora con un procesador que solamente tenga un núcleo, y bueno, pues hay razón en ello. Así que bueno, no nos detendremos mucho en este aspecto. Lo que sí es que en las máquinas virtuales, pues es común que cuando una desarrolla aplicaciones genera este tipo de máquinas y que bueno, se puedan cargar máquinas virtuales de Windows 10 con un solo núcleo asignado. En cuanto a la memoria RAM, para la versión de 32 bits dice que requiere de 1 GB y para la de 64 bits requiere de 2 GB. Detengámonos un poco en este punto. 2 GB de RAM. Ya quiero ver a alguien montando Windows 10 de 64 bits en una máquina con 2 GB de RAM y ver si puede trabajar. Incluso en la actualidad 8 GB ya quedan justos, ya quedan bastante justos ante los requerimientos de programas como Google Chrome o Microsoft Teams. Apenas 16 GB en la actualidad son suficientes para satisfacer el hambre de RAM de los actuales programas. En varias ocasiones he puesto en perspectiva que con Microsoft Outlook, Microsoft Word y el navegador de Opera con 15 fichas abiertas, Microsoft Teams con una sesión de videoconferencia, todos funcionando al mismo tiempo, mi sistema llega a superar el consumo de 16 GB de RAM. Pero ¿cuál es el problema de que Windows y los programas se acaben la cantidad disponible de RAM? El principal problema se llama paginación. No importa qué tan rápida sea tu tarjeta gráfica o tu procesador, si el sistema empieza a paginar, se pondrá como tortuga. Paginación es una característica de los sistemas operativos modernos que permiten utilizar la unidad de almacenamiento, como el disco duro o la SSD o unidad de estado sólido, como una extensión de la memoria RAM. Sin embargo, las unidades de almacenamiento suelen ser significativamente más lentas que la RAM estándar, en varios grados de magnitud. Pueden ser estas unidades de almacenamiento desde 6 hasta más de 300 veces más lentas que la memoria RAM. Una clara evidencia de que nuestro sistema está paginando es que veamos que el LED del disco duro se mantenga frenéticamente encendido
cuando abrimos algún programa, documento o base de datos que se tarde mucho en abrir. Si lo que abramos en una computadora o los movimientos que hagamos en ella tardan mucho y se oye una actividad frenética en la unidad de almacenamiento, antes de pensar que el procesador está lento o que necesitamos una computadora con un procesador más rápido, pensemos en que nuestro equipo quizá requiera de una actualización de RAM. Pero esto solamente valdrá si nuestro equipo cumple con el resto de los requerimientos de Windows 11 que ya veremos un poco más adelante. Otro de los requerimientos de Windows 10 son 32 GB de espacio en la unidad de almacenamiento para su instalación. Claro está que eso solamente es para albergar al sistema operativo, pero si queremos grabar algo o instalar algo, pues necesitamos algo significativamente con mayor espacio. En cuanto a los gráficos, Windows 10 exige que cumplan al menos con el estándar DirectX 9 o posterior. Hoy, pues casi todos los chips gráficos, ya sea integrados o independientes, lo cumplen. Y bueno, también se requiere de un monitor con una resolución de 800 x 600, aunque créanme, es casi imposible utilizar Windows con una resolución de pantalla así. Bien, pues ahora comparemos eso con los requerimientos para Windows 11. En el rubro del procesador, Windows 11 exige exclusivamente procesadores o System on a Chip de 64 bits con 2 o más núcleos. Este punto es clave, es importantísimo, pues ahora hasta en las máquinas virtuales se le tendrá que asignar al menos 2 núcleos para que el sistema pueda hacer sus monerías. Por experiencia, entonces, lo mínimo sería utilizar procesadores de 4 núcleos. Ignoro qué tanto se le exigiría a un procesador con 4 subprocesos o threads en lugar de 4 núcleos físicos, pero deduzco que el resultado no sería tan halagüeño. Ahora, en el campo de la RAM, Windows 11 nos está llevando un mínimo de 4 GB de RAM. Pues esto ya me llevaría a pensar por deducción que los equipos con 8 GB, que hay una enorme cantidad en la actualidad, de hecho todavía se siguen exigiendo en licitaciones o en procesos de compra, equipos con 8 GB de RAM, pues bueno, que van a estar comportándose con Windows 11 como hoy se comportan los equipos que tienen 4 GB con Windows 10. Lo verdaderamente terrible es que en el afán de los fabricantes de ofrecer equipos más delgados y ligeros, una gran cantidad de los equipos portátiles actuales se venden con la memoria soldada, sin posibilidad alguna de poderla incrementar. Así, estos equipos se tendrán que quedar con Windows 10 hasta que termine su plazo de soporte, o se tendrán que pasar a Windows 11 y esperar una capacidad de respuesta inferior, o instalarles alguna distribución de GNU Linux. Quizá uno de los aspectos más abracadabrantes es la exigencia de un módulo TPM o TPM por firmware, al menos de la versión 1.2. Aunque oficialmente se establece que es la versión 2.0, se ha dejado entrever que también se acepta la versión 1.2. La verdadera mala noticia de esto es que la mayoría de las computadoras de consumo que se venden en México carecen de TPM o de una opción en el BIOS para activar el TPM por firmware, que podría venir en alguno de los nuevos procesadores. A menos que los fabricantes presenten alguna actualización de BIOS que permita activar el TPM por firmware que haya en algunos procesadores, Windows 11 obligará a muchos a hacerse de una máquina nueva.
En lo que toca al almacenamiento, ahora se requiere de 64 GB mínimo de espacio libre en la unidad de almacenamiento tan solo para instalar Windows 11. Sobra decir que las unidades de 128 o 250 GB pues podrían empezar a sufrir un poquito. En lo que toca a los gráficos, el chip gráfico ahora debe cumplir con la especificación DirectX 12 para el controlador WDM 2.0 o superior. La buena noticia es que los gráficos integrados o independientes, más o menos desde el 2016, cumplen en su mayoría con esta especificación, por lo que no debería ser un problema. Otro detalle es que la resolución mínima de los monitores ahora debe ser de 720p, que equivale a 1280 por 720, por lo que las pantallas con resoluciones menores no serán susceptibles de que Windows 11 funcione en ellas. En México, una gran cantidad de equipos de consumo se han vendido con resoluciones de 1366 por 768, por lo que apenas la libran en este ámbito. Finalmente, Microsoft pone como requerimiento una cuenta de Microsoft para poder utilizar Windows 11 en su versión Home. Ya no se permitirá la instalación con un usuario genérico, sino que debe contarse con una cuenta de Microsoft. Interesante esta circunstancia. Además, se requiere de una conexión a Internet, pues para usar ciertas características, pues es exigido. Ignoro qué características, pero ya el tiempo lo dirá. Así, ¿cuál sería una configuración recomendada? Mínima recomendada, pero con características reales de configuración mínima. Bien, a estas alturas tendría que ser una máquina con un procesador de 4 núcleos con 8 subprocesos o threads, 16 GB de RAM, unidad de almacenamiento de 250 GB o más, TPM físico por firmware versión 1.2 o superior, gráficos DirectX 12 con una pantalla Full HD y una conexión a Internet. Si la versión es Home, pues también hará falta contar con una cuenta de Microsoft para poder acceder a esa instalación. Para muchos, esto significará simplemente adquirir algún hardware adicional para su máquina. Para otros, tendrá que adquirir una máquina nueva. En mi caso, puedo decir felizmente que mi máquina nueva con el procesador Core i7 11700 es totalmente compatible con Windows 11 gracias a la plataforma fiable de Intel o Intel PTT que viene integrada en el procesador. Lo único que hice fue activarla en el BIOS y como ustedes pueden ver, ya tengo el TPM por firmware versión 2.0 activado en mi máquina. Bien, espero que este video te haya gustado. Si es así, hazle clic en me gusta y si no, ya sabes qué hacer. Por favor, suscríbete a mi canal y hazle clic en la campanita para que te avise cuando aparezca un nuevo video. Para mí ha sido un gran gusto estar contigo y deseo que tengas una excelente experiencia de vida. Muchísimas gracias.